Abogado Miguel A. del Río deberá retractarse por acusar a testigo de Uribe de ser instruido, juez. El abogado Miguel Ángel del Río deberá rectificar una publicación en X en la que afirmó que Óscar Monsalve recibió instrucciones de Luis Villegas antes de testificar en el juicio contra Álvaro Uribe. El juez 91 penal municipal con función de conocimiento de Bogotá tuteló los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra de Óscar Antonio Monsalve Correa, padre de Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el caso, y ordenó al abogado Miguel Ángel del Río Malo retractarse públicamente de una afirmación hecha en la red social X. La tutela fue interpuesta luego de que Del Río publicara el 22 de mayo de 2025 un mensaje en el que aseguraba que Monsalve había recibido instrucciones de Luis Villegas, hijo de un ex jefe paramilitar asesinado antes de rendir su testimonio a favor del exmandatario. Esto es evidencia que demuestra que el testigo Óscar Monsalve estuvo acompañado de Luis Villegas, hijo de Luis Alberto Villegas, paramilitar asesinado y quien dice Uribe que no es cercano, recibiendo instrucciones antes de su declaración en favor de Uribe en Santa Fe de Antioquia. Escribió Del Río. El abogado Sergio Clavijo, defensor de Monsalve, solicitó la rectificación, pero no fue atendida. En su respuesta, Del Río afirmó que sus declaraciones estaban amparadas por la libertad de expresión y sustentadas en grabaciones y documentos que, según él, demostraban un patrón de manipulación de testigos. Sin embargo, el juez concluyó que esas afirmaciones constituyen una acusación fáctica grave, no una simple opinión, y que no existe al menos hasta ahora ninguna decisión judicial ni investigación formal que respalde tal señalamiento. El mensaje difundido afecta claramente la reputación y el concepto que de Óscar Monsalve puedan tener sus familiares y demás individuos de la sociedad, señaló el despacho judicial. Se le atribuye la comisión de un comportamiento con implicación penal sin que haya prueba o proceso penal en curso en su contra, agregó el fallo. El juez también advirtió que las grabaciones citadas por Del Río no fueron admitidas como prueba en ningún proceso judicial, ni se acreditó la legalidad de su obtención ni la participación de Monsalve en ellas. No le asiste razón al accionado al abstenerse de rectificar la afirmación, bajo el entendido de que tiene pruebas para demostrarlo, cuando es el Estado social de derecho el que prevé el mecanismo idóneo para investigar y juzgar a una persona, concluyó el fallo. En consecuencia, el juez ordenó a Miguel Ángel del Río que, en un plazo de 5 días tras la notificación, se retracte públicamente en X de la afirmación realizada el 22 de mayo, en los mismos términos y por el mismo canal en que fue divulgada. No habrá retractación. Consultado por W Radio, el abogado del Río anunció que no se retractará y que impugnará la decisión judicial. Duro golpe al abogado Malo del Río. Gente, hoy pierde fallo judicial esta rata. Recordemos de que el abogado Malo del Río es un mentiroso, es un abogado mendaz esta rata. Y hoy se certifica que un juez le dice que debe retratarse de los falsos señalamientos a la familia del falso paramilitar Juan Guillermo Monsalve. Exactamente el papá del falso testigo de Iván Cepeda. Porque Malo del Río, el abogaucho falso de las falsas víctimas en el caso Uribe, esta rata publicó un mensaje diciendo que el papá del falso paramilitar había sido inducido para declarar falsamente, declarar mentiras en el juicio y no favorecer a Iván Cepeda. Hoy se certifica de que un juzgado le ordena a esta rata, le da 5 días para que se retrate de sus falsedades, de sus mentiras y de su tramoya para engañar a sus aliados criminales. Yo no sé por qué la gente sigue a una rata mentirosa como es el abogado Malo del Río. Esta rata engañó a sus aliados criminales con una foto diciendo de que la familia de Juan Guillermo Monsalve, exactamente el Papa, había sido manipulado que para declarar en el juicio. La misma hermana desmintió al falso paramilitar Juan Guillermo Monsalve, al abogado Malo del Río y a Iván Cepeda de que no eran ciertos sus falsedades y sus planes criminales. Hoy se certifica, hoy pierden
Las ratas de izquierda pierde Iván Cepeda, el abogaucho malo del Río, y Gustavo Petro gana fallo judicial. El papá del falso paramita es un hombre honesto y bueno al lado de estas ratas de izquierdas comunistas. Juan Guillermo Monsalve. Juicio Uribe. Hermana de Juan Guillermo Monsalve habla por primera vez antes de los alegatos finales. ¿Qué reveló? La hermana de principal testigo contra el expresidente negó que su padre haya acudido libreteado a rendir su testimonio en el proceso, como lo denunció el senador Iván Cepeda. Cuando el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe entra en su recta final, una nueva declaración juramentada proveniente del entorno familiar del principal testigo en su contra reaviva el debate sobre la veracidad y autonomía de los testimonios. Se trata de una afirmación de Laura Tatiana Monsalve, hija de Óscar Monsalve Correa, quien busca desmentir la versión de que su padre habría sido libreteado antes de rendir declaración en este proceso judicial. La hermana del testigo clave en este proceso acudió ante un notario para dejar constancia de la veracidad de su afirmación. Los Monsalve han sido considerados por la Fiscalía y las partes como una pieza central del caso. Juan Guillermo Monsalve, hijo de Óscar, es el testigo que en 2012 denunció una supuesta relación entre los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez con grupos paramilitares. Desde entonces, su testimonio ha estado rodeado de controversias y múltiples intentos de deslegitimarlo. Óscar Monsalve, papá de principal testigo contra Uribe, también afirmó que Iván Cepeda les daba dinero y les prometió asilo. En su declaración juramentada, Tatiana Monsalve relata una conversación sostenida con su madre, Luz Marina Pineda, en la que ésta le asegura haber grabado a su esposo, el señor Óscar Monsalve, mientras hablaban sobre el juicio a Álvaro Uribe. En dicho audio se puede evidenciar que mi padre, en un tono despectivo, se pronunciaba en contra del congresista Iván Cepeda, afirma Tatiana. Además, su testimonio busca corregir una versión publicada en la columna del periodista Daniel Coronel el pasado 3 de junio, en la que se mencionaba que el interlocutor de Óscar Monsalve en dicha grabación era Luis Guillermo Villegas Manzano, un hombre cercano al testigo clave del caso. Tatiana asegura que la conversación era únicamente entre mi madre y mi padre, y no entre él y el señor Villegas Manzano. Este nuevo elemento aparece en un momento decisivo, previo al inicio de los alegatos finales que definirán si el expresidente es declarado culpable o inocente de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. La defensa del expresidente sostiene que los testimonios en su contra están manipulados, mientras que la Fiscalía insiste en que hubo una estrategia para presionar y modificar las versiones de testigos como Juan Guillermo Monsalve. La declaración de Tatiana podría tener implicaciones en la valoración final del juzgado sobre el grado de espontaneidad o inducción en los testimonios clave. La declaración juramente de la señora Laura Tatiana se da luego de que el senador Iván Cepeda denunciara que su padre, Óscar Monsalve, rindió falso testimonio. A juicio del senador, el testigo fue preparado para rendir su versión. En su testimonio, Monsalve se refirió a los supuestos ofrecimientos que el senador Iván Cepeda habría hecho a su familia a cambio de declaraciones en contra del exmandatario. Según el testimonio de Monsalve, entre los ofrecimientos estuvo un supuesto plan de asilo político en Argentina y el pago de 12 millones de pesos. De ese dinero, aseguró haber recibido mensualmente 1.200.000 pesos durante 3 meses, después de haberse trasladado con su familia desde un pueblo en Antioquia hasta Bogotá. Explicó que ese monto apenas alcanzaba para cubrir arriendo y alimentación. El señor Cepeda me dijo que eran con el fin de darles asilo político en otro país. Les mando a ustedes en 15 días a su hijo Juan Guillermo Monsalve, aseguró el testigo, quien declaró de manera virtual el pasado 20 de mayo. Aunque al responder las preguntas de la Fiscalía no confirmó que esos pagos se le entregaran directamente a cambio de declarar contra Uribe, afirmó que esa fue su impresión, dada la insistencia de Cepeda en preguntarle sobre actividades ilegales en la finca Guacharacas.
Me preguntó cuánta droga salía de la cocina de los Uribe, relató Monsalve, insinuando que las preguntas tenían como objetivo construir un relato incriminatorio contra el expresidente.